Y a un día de que el autor del ataque a tiros en el aeropuerto de Fort Lauderdale, que le acabo de contar en Florida, comparezca ante un tribunal, el portal de internet TMZ difundió imágenes en las que se ve cuando el exsoldado Esteban Santiago saca la pistola y abre fuego en el área de entrega de equipajes. El FBI informó que tenía conocimiento del video, pero no hizo declaraciones sobre su autenticidad. En tanto, este portal no informó dónde obtuvo el material, aunque parece provenir de una cámara de vigilancia. Y hoy nos acompañan en el estudio, como le había anunciado desde el inicio del programa, Luis Miguel González, director editorial del Economista, y José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Luis Miguel, muy buenos días. Encantado. ¿Todavía ustedes le entran al feliz año o ya no? ¿Todavía? ¿Se vale decirlo? Es un ritual que uno tiene que sostener. Muy bien, entonces feliz año. Feliz año. Feliz año. Y ahora empecemos por ahí. Hay razones para el feliz año. ¿Qué tanto tenemos que preocuparnos por el panorama económico? Hay evidentemente un conflicto, un malestar social, hay un conflicto que se ha expresado en las calles y hay un incremento en el precio de la gasolina, que hay un temor que eso genere una escalada de precios, que eso impacte en inflación. ¿Cuál es su perspectiva de dónde estamos hoy parados? Todos los pronósticos que se hicieron para cerrar el año dejaron de tener validez, yo diría, más o menos en la segunda quincena. No solo La segunda quincena de diciembre. De diciembre. En buena medida porque lo que estamos empezando a ver es el peor Trump de la campaña es el que está apareciendo a punto de tomar posesión. Ajá. Y eso mete muchísimo ruido. El segundo tema tiene que ver con lo que nos dice el aumento de precios de la gasolina. Yo diría en pocas palabras es el nivel de complicación que tiene el gobierno federal para que le cuadren las cuentas del presupuesto 2017. Todos los demás factores que decían que iban a complicar un poco la economía mexicana, que eran debilidad relativa a la economía estadounidense y otras cosas, pues ya pasan a segundo plano. Si tenemos un presidente de Estados Unidos prácticamente enfocando las baterías para cerrar plantas en México y del otro lado unas finanzas públicas que no encuentran la cuadratura del círculo, pues ¿para qué nos preocupamos de otras cosas? A ver, ahorita regresamos al tema Trump, pero esta situación de cómo están las finanzas, decíamos, la opinión pública no es que estalle hoy el conflicto, sino que hay un acumulado. Te preguntaría lo mismo, ¿en qué momento nos toman las finanzas públicas este arranque de año? Yo creo que es en un mal momento, pero es una debilidad estructural. Es decir, hace unos instantes planteas por qué esta reacción. O sea, por qué si antes nos decían que los precios del petróleo altos nos beneficiaban, bajan y nos perjudican, hoy resulta que es al revés. Ajá. Y entonces pues pareciera ser que no tenemos una respuesta para esto. Yo creo que esto lo que está reflejando es esta crisis estructural de las finanzas públicas, en donde ese colchón que se tuvo entre 2003 y 2014, básicamente, que los precios altos del petróleo permitieron al gobierno financiar su gasto, en donde además se endeudó, hoy nos están reflejando que esa tregua que nos dieron los precios del petróleo ha terminado, toma al gobierno con un gasto muy grande, con un patrón de endeudamiento que además le va a encajar un costo financiero más alto en los siguientes años por el incremento en tasas de interés, y en donde esta urgencia de las finanzas públicas le está endosando una factura a la sociedad, a las empresas, en donde la corrección que se va a aplicar, pues en esencia va a implicar, sin aumentarte impuestos, tengo que hacer movimientos en los costos de los combustibles para que pague más, para que yo gobierno pueda utilizar esos recursos que antes usaba para favorecer a las empresas, porque al final del día combustibles baratos significaba que yo podía llevar mis mercancías a los pueblos lejanos, que las personas podían desplazarse a tener sus actividades personales y profesionales con costos más bajos. Eso lo voy a dejar de hacer para poder mantener cierta salud de finanzas públicas, en donde, ojo, eso no significa que se corrija el problema de fondo, no significa que se corrija la falta de transparencia, la corrupción, la ineficacia del gasto público. Si nosotros observamos entre 2004 y 2015, el valor agregado del gasto público es negativo. Es decir, darle un peso más al gobierno no significa que él va a lograr hacer más, sino que va a hacer menos. Y entre 2003 y 2015, el problema de las finanzas públicas no fue la falta de dinero. Tuvo ingresos excedentes por más de 2 billones de pesos, en donde la gran pregunta es... Por el tema de deuda y por el tema de la recaudación fiscal. Sobre todo, recaudación fiscal. Hay un documento que se llama Documento Presupuesto de Gastos Fiscales, en donde lo que dicen es, por lo que dejé de darte a ti, sociedad, el
gobierno recaudó 3,5 puntos más del PIB y evidentemente el precio del petróleo. A ver, y decías antes de entrar al aire, Luis Miguel, que este discurso de que es populismo mantener el subsidio nos quita de la película algunos elementos de que sí se pueden hacer cosas. ¿Qué se podría hacer? Un poco a la pregunta del presidente de ustedes, ¿qué hubieran hecho? ¿Cuáles son las alternativas en este momento? Creo que lo que, de alguna manera, la pregunta del presidente tendría que ser completada con ¿cuándo? En buena medida, ¿qué harían ustedes? Tuvo que haber empezado antes. En buena medida, y me quiero referir a una parte del comentario que decía José Luis, tenemos un gobierno que creció mucho más allá de las posibilidades de la sociedad para mantenerlo, en todos los sentidos. Estoy hablando de gobierno federal, estoy hablando de gobiernos locales, estoy hablando de organismos públicos. Entonces, en buena medida, ¿qué ustedes querían? Reducir el tamaño del Estado. Evidentemente, cuando nos dijeron vamos a hacer presupuesto base cero hace 2 años, se tendría que haber hecho bien. ¿Dónde están los resultados del presupuesto base cero? El presupuesto base cero, que lo decía también ahora Cuauhtémoc Cárdenas en este video, es vamos a revisar otra vez en qué gastamos y que se justifique plenamente. En muy pocas palabras es no otorgar presupuesto por inercia. Es revisar y pedir a cada oficina que justifique por qué tiene que sobrevivir en la forma en que está para el siguiente ejercicio. Dicho de otra manera, no me vale que me digas que gastaste 100 el año pasado. Claro, y por lo tanto tengo que dar otra vez 100. Más la inflación, que es lo que ha sido por usos y costumbres. Sino es saber, si el año pasado tú tenías un programa especial y ya no lo mantienes, pues lo recortamos. Lo patético del episodio de los iPhones del INE, por ejemplo, fue ellos no querían generar un precedente de un presupuesto más bajo para el siguiente ejercicio. Entonces, literalmente los mandaron de compras para mantener el presupuesto que estaba asignado. Eso es todo lo contrario, menos presupuesto base cero. Claro. Entonces, yo diría, la gran pregunta es, ¿cuánto podríamos bajarle al gobierno en el gasto? Que eso a su vez bajara presión para ver de dónde el gobierno genera recursos. Es verdad que se necesita política social, es verdad que se necesita política industrial, es verdad que se necesita un plan de infraestructura, pero se necesita que sea aplicado eficazmente. La otra cosa que ya hemos comentado, cuando te dice la productividad del gasto público es negativa, lo que te está diciendo es, si le das el dinero a un funcionario comparado con cualquier otro uso, te va a ir peor. Claro. Hoy a la 1 de la tarde se va a presentar este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Algunos de los elementos, pues se habla, por ejemplo, que el sector empresarial se compromete a no incurrir en un incremento de precios, que si hay medidas de fomento a la inversión y al empleo, la repatriación de capitales que se encuentran en el extranjero. ¿Qué esperan ustedes del anuncio de hoy como para dar respuesta a este escenario en el que hoy nos encontramos? Yo lo dividiría en 2 elementos. El primero es, va a haber medidas para tratar de tener un control de precios. Es decir, al final de cuentas lo que se va a buscar es preservar estabilidad, esta llamada estabilidad económica en función de que los precios no se vayan. La inflación que no se nos vaya de las manos. Y ese control se va a ejercer sobre las empresas. En segunda instancia me parece... Que eso implica que absorban los costos. Es decir, que la empresa, ya hemos hablado aquí muchas veces de la diferencia entre la inflación al productor y al consumidor, que no es otra cosa que lo que le cuesta a la empresa por la energía, por la gasolina, por lo que sea, y lo que termina impactando ese precio por la devaluación y cómo le traduce esos incrementos al consumidor. Lo que tú nos estás diciendo es, ¿tú crees que van a apretar al productor para que no le incrementen los precios de lo que él está recibiendo? Basta ver la construcción institucional. Todas las instituciones que tiene el Estado son para controlar precios del productor. No se tiene para otras situaciones. Entonces, el problema es que el margen de las empresas es reducido por el incremento del tipo de cambio, por el incremento de las tasas de interés, por la desaceleración económica. Entonces, ese va a ser un componente. El segundo creo que será una colección de buenas intenciones en donde difícilmente vamos a encontrar números objetivos, porque ahí retomo un punto que bien menciona Luis Miguel. Por el lado del gobierno, las medidas de eficacia no las tenemos. Podemos tener algunas deficiencias. ¿A qué me refiero? ¿Cuándo se gasta? ¿En qué momento se gasta? Pero los resultados, ahí es en donde no hemos avanzado. Y finalmente yo esperaría que traiga el no afectar a quien genera el crecimiento, sector privado. El 84% del valor agregado y el 90% del empleo lo genera el sector privado. Esperemos que eso se resguarde. En un minutito, Luis Miguel, ¿qué esperas tú de este acuerdo?
Espero que se corrija la versión que está circulando. Creo que es muy poco para el contexto. Espero un mayor esfuerzo del gobierno. Hay una exhortación a los otros poderes para que también bajen el 10% sus rangos superiores. No hay prácticamente ninguna medida directamente vinculada al tema de anticorrupción, explícitamente como anticorrupción. Y sí creo que es poco realista pedir que las empresas hagan el esfuerzo, sobre todo porque el control de precios no puede existir por la vía política y hace mucho que dejamos atrás ese periodo. Entonces, evidentemente hay temor de que esto se vuelva una especie de epidemia inflacionaria, pero no es apretando y mucho menos no es generar una especie de pacto cómo se va a resolver. Me preocupa no ver el esfuerzo del gobierno de manera proporcional a la gravedad de la circunstancia. Pues vamos a ver qué se presenta al rato. Gracias, Luis Miguel. José Luis, muchas gracias. Gracias a los dos.